Buenas tardes, profe. Hoy les voy a explicar mis ideas principales de los principios generales del derecho procesal. Tengo todo mi resumen ya todo hecho. Empecemos. Los principios procesales son reglas generales que se siguen por numerosas disposiciones que establecen reglas concretas. Dos, como tales, son la fuente de inspiración de los actos procesales concretos y al mismo tiempo de normas generales y abstractas como las normas legislativas del derecho procesal. Aquí, en los principios procesales, nos desglosa a lo que llegamos a los principios, que son 8 principios. Uno de ellos es principio de igualdad. En este es vinculado con los procesos contenciosos, que es según el de los interesados principales del proceso, deben ser tratados de forma igualitaria. Este es un principio. Pasamos al otro principio dispositivo, que este hace referencia al deber que tienen los jueces para decidir con lo alegado y lo probado en autos, es decir, que su convicción debe proceder de lo estrictamente agregado y probado por las partes dentro del proceso. Ellos tienen que tener una idea clara más de lo que están haciendo. Nos pasamos al principio de legalidad. Consiste en las formalidades y actuaciones de las partes del proceso. Incluso el tribunal debe estar contenido en la norma, tomando en cuenta de que no se debe aplicar la norma o prohibir una acción a la sociedad si ésta no está regulada respectivamente en alguna norma jurídica de que la prohíba. Por lo tanto, el principio de legalidad le da un orden lógico y estratégico para la solución de conflictos. Después del principio de legalidad nos pasamos al principio de economía procesal. Se busca que el proceso vaya sin errores. Esto quiere decir que cuando ya llegando a este principio ya no tiene que haber errores en la redacción, para evitar costos innecesarios al Estado y en las partes afectadas del mismo, con la finalidad que se logre una auténtica y pronta administración de justicia. Después nos pasamos al principio de buena fe y lealtad procesal. Impone a todos los sujetos partícipes del proceso la obligación de actuar con lealtad y buena fe procesal, ajustando su conducta a la justicia y al respeto entre sí, debiendo evitarse cualquier conducta fraudulenta o aleatoria del proceso. Después de este proceso nos vamos al principio de publicidad. Se traduce en que todo este proceso debe de ser público, salvo en casos de que la ley establezca todo lo contrario. La publicidad debe ser interna en el caso de que el conocimiento de los actos procesales solo es permitido entre las partes intervinientes. Además de que el conocimiento público del proceso y sus actuaciones puede ser inmediato, esto es que se reconoce la actividad en el momento en que se realiza. Después de este principio nos vamos al principio del derecho a la defensa. En el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivamente del practicante todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce y cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o interés del ser humano. Es decir, que los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en el artículo 29 de nuestra Carta Fundamental, o como le llamamos doctrina, es el principio bilateralidad de la audiencia. Después de este principio nos pasamos al que es el último principio, principio de onerosidad. Es todo lo contrario al principio de gratuidad. Generalmente las actuaciones dentro de los juicios, especialmente de una orden civil o mercantil, son cobradas las costas y gastos procesales.
Las características de los principios generales del proceso son las construcciones jurídicas normativas de carácter supletorio, son subsidiarias, por lo que se aplican ante vacíos de la ley procesal. Esto es toda una explicación de las características de cada ley procesal. Otra característica es no son absolutos en el sentido de que su aplicación no excluye respecto a otros, sino que su empleo está orientado a establecer un vacío legal según las necesidades del litigio. Esto es todo, profe. Lo demás es muy extenso el tema. Se lo mando por la plataforma. Esto es una breve explicación de todo lo que viene orientado en mi trabajo.